En este breve video les explicaré mi análisis de la Catedral de Zamora, Michoacán, también conocido como Santuario Guadalupano, ya que está dedicado en su totalidad a la representación de la Virgen de Guadalupe. El templo o Catedral de Zamora es un digno representante de la arquitectura neogótica en América Latina, por su imponente diseño y la altura que sobresale en su región. Una de las principales características o detalles que se buscaban en el estilo era aportar majestuosidad divina, conseguido así por sus arcos exagerados, grandes y majestuosos ventanales y bóvedas mucho más amplias, esto conseguido por su estructura ligera y materiales sencillos. Antes de continuar con la narración del recinto guadalupano, haré una corta explicación de lo que es la arquitectura gótica. Recordemos que en la época del medievo se buscaba ser imponente y tener una cercanía al cielo, a lo divino. Es por esto su ornamentación y su característica altura, con sus torres esbeltas apuntando hacia las alturas. La arquitectura gótica surgió durante la Edad Media, concretamente en el siglo VII, en Francia, y expandiéndose por toda Europa hasta el siglo XVI. Durante este periodo de tiempo, se construyeron muchos edificios en los que el propio movimiento arquitectónico quería aportar más altura, luz y volumen. Debes saber que el estilo gótico surgió a partir de la arquitectura románica, un estilo procedente de los romanos y bizantinos, en el que las construcciones incluían arcos de medio punto, pilares robustos, techos abovedados, paredes gruesas y pequeños vitrales. Las principales y más notorias características de la arquitectura gótica eran la luz, que establecía un vínculo simbólico entre Dios y las luces coloridas de los ventanales y rosetones. Arco ojival, surgiendo a partir del arco del medio punto del románico, siendo el ojival más esbelto, ligero y puntiagudo. Planta. En la arquitectura gótica se puede encontrar varios tipos de plantas arquitectónicas, pero la más común es planta de cruz latina. Es la planta más característica de la arquitectura gótica. Tiene la forma de una cruz con una nave principal larga y dos transeptos cortos que la cruzan en ángulo recto, formando una cruz en planta, siendo este el más común, pero la arquitectura gótica también presenta variaciones y combinaciones de estos tipos básicos en función de las necesidades y los estilos regionales. Bóveda de crucería. Es un tipo de bóveda característica de la arquitectura gótica. Se forma mediante las intersecciones de dos o más arcos diagonales llamados nervios, que se cruzan en el centro y sostienen la estructura. Contrafuerte. Es un elemento estructural exterior diseñado para contrarrestar el empuje lateral de las bóvedas y arcos. Consiste en una proyección de la pared hacia el exterior, generalmente en forma de pilar o muro, que se extiende desde la base hasta la parte superior del edificio. Arbotantes. Es un elemento estructural que consta de un arco y un contrafuerte, diseñado para transmitir el empuje lateral de una bóveda o un arco desde la nave principal de una iglesia hacia una contrafuerte independiente ubicado fuera del edificio principal. Pináculos. Es una estructura puntiaguda y ornamentada que se coloca en la parte superior de los contrafuertes, arbotantes, torres o cúpulas de edificios góticos. Estos elementos no solo tienen una función decorativa, sino que también ayudan a dirigir visualmente el peso hacia abajo, estableciendo la estructura y añadiendo verticalidad y elegancia a la arquitectura gótica. El recinto guadalupano. El santuario diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, o Santuario Guadalupano, es un santuario católico dedicado a la Virgen de Guadalupe, ubicado en la ciudad mexicana de Zamora de Hidalgo, en el estado de Michoacán.
Es considerado como el recinto religioso con las torres más altas de México, con 107.5 metros de altura y la sexta más grande de toda América Latina. La llegada del neogótico a México responde principalmente a las necesidades de una iglesia hostigada por los gobiernos liberales a mediados del siglo XIX, que, entre otras cosas, legitiman la expropiación de sus bienes. Dado a ello, la Iglesia mexicana requería de una notoriedad para refrendar su presencia y vigencia en la sociedad, en vista de seguir siendo la protectora moral y el baluarte de la fe para la población. La catedral cuenta con elementos principales y muy característicos de la arquitectura gótica del Viejo Mundo, que se plasman de manera muy similares en esta pieza arquitectónica, como la luz, la altura, los arcos ojivales, bóvedas de crucería, pináculos y arbotantes. La luz, divino representante de la majestuosidad y belleza interna de la edificación, dando una sensación de contacto con el divino, la pureza y sobre todo de paz, ya que el juego de luces y colores impone la capacidad de la iglesia de tener contacto directo con Dios. La altura, con más de 107 metros y dos torres principales en forma de puntas, dando la principal característica de la arquitectura neogótica como una forma de representación del encuentro a los cielos, a lo divino. Arco ojival, el elemento constructivo característico de la arquitectura gótica, también implementado en el santuario guadalupano. Este arco, mayormente utilizado en las entradas principales de recintos con forma estrecha y arcos con terminación en punta, dando la sensación de más altura y un terminado más llamativo y apegado al contexto gótico. Bóvedas de crucería, implementado también en la catedral, con 9 bóvedas desde la entrada principal hasta la parte posterior de la edificación, alineadas y con 2 brazos a ambos lados de la bóveda número 6, dando la forma de cruz, elemento principal de la contextualización arquitectónica eclesiástica. Pináculos y arbotantes. La catedral cuenta con pináculos y arbotantes con relieves ornamentados típicos de la arquitectura gótica, que a la vez dan una sensación homogénea del estilo, estando distribuidas desde las caras principales hasta las partes posteriores de la obra. Estos elementos no son un elemento estructural, ya que las fuerzas no se distribuyen en forma triangular, sino directamente hacia el suelo, con las mismas edificaciones, dando como resultado pináculos y arbotantes meramente decorativos. La planta arquitectónica de la edificación del estilo gótico mayormente tiene una forma de cruz, característica de la arquitectura eclesiástica de la Edad Media. Sin embargo, en la catedral no la tenemos disponible, ya que contamos con una época distinta y elementos de construcción más modernos. Sin embargo, gracias a las bóvedas de crucería, se pueden dar a simple vista una ornamentación en forma de cruz, típica de las construcciones góticas del Viejo Mundo. También una característica de la arquitectura gótica del Antiguo Mundo que no fue implementada en esta catedral es la ornamentación y sobre todo elementos que contribuían no solo de manera estructural, sino también haciendo su doble función como elemento decorativo, como arbotantes, pináculos y contrafuertes.